Hola queridos, vamos a estudiar la lección. Comenzamos un nuevo mes, hoy 1 de agosto, día martes. Vamos a estudiar la lección que tiene como título La Iglesia Reveladora de la Sabiduría de Dios. Ciertamente hemos visto cómo Pablo habla acerca del trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo y uniendo a los que antes eran lejanos y ahora son cercanos, haciendo una sola iglesia, uniendo a su pueblo. Ahora en el capítulo 3, a partir del versículo 7, dice Pablo de la siguiente manera. Escuchemos lo que dice Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 7, dice: del evangelio que une, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la acción de su poder. ¿Qué está diciendo Pablo aquí inicialmente? Él es ministro, pero no por sus méritos, no porque él haya sido un gran doctor, un gran orador, sino por la gracia de Dios. Un don recibido, un regalo inmerecido, recibido no por merecimiento, recibido porque fue la elección de Dios. Entonces esa es su gracia. Por gracia de Dios es que Pablo tiene este ministerio de revelar ahora el misterio de Dios. ¿Cuál es? Ya lo hemos leído, mas sin embargo vamos a hacer mención de él ahora. Dice en el versículo 8, continuemos leyendo: a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Interesante, Pablo aquí está hablando acerca de que él es el menos. Dice aquí, dice el más pequeño de todos los santos. Es interesante. Ustedes conocen que lo que hemos leído acerca de los que componen el Sanedrín, o los fariseos y los príncipes del judaísmo, tenían bastante orgullo nacional y también un orgullo impresionante por el hecho de que ellos eran los que mantenían las doctrinas y eran los defensores de la ley de Dios, y había un cierto orgullo. Pero aquí vemos a Pablo bastante sencillo, bastante humilde. El evangelio hace esa transformación, mis hermanos, y él está reconociendo: soy menos el que más. Y tenemos otras evidencias de cómo su vida fue transformándose de tal manera que siempre él mencionaba que él no era merecedor, y ciertamente es lo que está diciendo aquí. Dice: yo, el más pequeño que todos, dice. Entonces seguimos leyendo, dice: el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Él se considera indigno, mas sin embargo fue elegido por Dios, dice. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Entonces, ¿él qué misión tiene? Como dice la Escritura, revelar la sabiduría de Dios. ¿Y la revela a quién? A los gentiles. Y a todo el que quiera acercarse, no solo a los gentiles, también a los judíos. Pero es su tarea, es su trabajo. Él sintió ese ministerio, el Señor se lo dio, se lo otorgó, no por mérito propio, sino por elección de Dios. Ahora lo tiene él y lo revela. ¿A quiénes? Ahora al pueblo de Dios, a los que se hacen pueblo de Dios. Versículo 10 dice de la siguiente manera. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que esa multiforme, esa riqueza sea dada a conocer, ¿por quién? Por la iglesia. O sea, él comparte para que la iglesia obtenga esa información, asuma esa responsabilidad y la aprecie y sea suya. ¿Para qué? Para revelar, ¿a quién dice acá? A los principados, dice acá, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A quién se estará refiriendo? Ya lo habíamos dicho anteriormente, pero ¿a quién se estará refiriendo? ¿A los ángeles que no han caído?
Bueno, seguramente ellos también tienen necesidad, según lo hemos leído en el Espíritu de Profecía, de verificar que su elección fue la correcta. Pero por encima de ellos, entonces también hace alusión a aquellos que decidieron seguir a Satanás en su propósito y a Satanás mismo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, esto hace alusión al capítulo 6, versículo 11 y 12. Vamos a leer allá, vamos hasta allá. Capítulo 6 de Efesios y versículos 11 y 12 dice de la siguiente manera: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Interesante. Entonces, se está haciendo referencia a ¿quiénes? A los malignos, al maligno, a los ángeles malos, a aquellos que están en rebeldía, en abierta rebeldía contra la voluntad de Dios y contra su gobierno. Ahora, siendo así, entonces podemos entender por qué Pablo está diciendo que la unión, que ese misterio de la unión de los que antes estaban divididos hace presente que el trabajo de Dios es su propósito, ya se está cumpliendo, que se está poniendo en marcha. ¿Por qué? Porque el rebelde y los suyos, su propósito es causar división, separarnos de Dios y separarnos a los unos de los otros. Pero el hecho de que los que eran enemigos antes, por causa de la cruz, por causa del Evangelio, ahora son uno, y que nosotros entre nosotros no permitimos que hayan rivalidades, sino que nos unimos a pesar de las situaciones. ¿Quién hace eso? Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo la iglesia? Cuando muestra la unidad, cuando muestra el deseo de estar juntos, cuando muestra el deseo de dejar las diferencias aparte, está revelándole a esos principados y a esas potestades que su fin está pronto, que ya no tienen razón de ser, su existencia ya no tiene razón de ser, porque ese mal no va a poder con nadie, no nos van a poder engañar más y no vamos a ser súbditos de sus pretensiones. ¿No son buenas noticias? ¿Estamos agradecidos? Ora conmigo. Nuestro Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver que somos parte de un propósito y de un plan puesto en marcha, y que es un plan exitoso, y que tenemos evidencias de que ya hay victoria sobre ese plan. El enemigo, al vernos obrar en la manera en que tú quieres que nosotros nos unamos y juntemos nuestros propósitos que sean comunes en la salvación, podemos dar evidencias al enemigo de que está perdido, de que sus pretensiones ya no tienen valor en nosotros y que somos una iglesia unida, que aún las diferencias que parecemos tener no son lo suficientemente poderosas para dividirnos en el propósito de alcanzar la salvación y de llamar a otros para ella. Así que pedimos, Señor, tu bendición con gratitud en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.